Ahí está. Bueno, yo les pasé los PDF, ¿sí? De diabetes, que vamos a ver, diabetes y celiaquía, ¿sí? Que son dos, vamos a decir, patologías, más allá de que son también hereditarias y demás, en el caso de celiaquía son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Acá pasamos. Diabetes, ¿sí? Definición. Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, o sea, de azúcar en la sangre están muy altos, ¿sí? La glucosa proviene de los alimentos que se consumen, la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarle energía, ¿sí? O sea, es una enfermedad en las cuales el azúcar en sangre, que lo mide el propio cuerpo, ¿sí? Los niveles son muy altos, ¿sí? Y la glucosa no solamente proviene o la genera el cuerpo, sino también es de lo que nosotros comemos, ¿sí? Y la insulina es una hormona que genera el páncreas, que es la que, vamos a decir, lleva la insulina a los músculos, tejidos y demás, a las células, y que justamente esa azúcar sirve para energía, ¿m? Para generar energía. Etiología, ¿sí? En la patogenia de ambos tipos de diabetes intervienen factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? Pero mientras que el tipo 1, la causante de la enfermedad es una reacción autoinmune en el páncreas, ahí les puse, en la tipo 2 es la resistencia a la insulina, ¿sí? O sea, la secreción alterada de la insulina en respuesta al estímulo de la glucosa y la producción aumentada de glucosa endógena, lo que da lugar a la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay factores genéticos, cuando es hereditario, ¿sí? Y ambientales, que también son producidos por factores, por ejemplo, emocionales, ¿sí? Entre el estrés, hoy que desarrolla muchas patologías, ¿sí? En el tipo 1 es vamos a decir, una enfermedad o una diabetes tipo, vamos a decir, de tipo patología autoinmune, porque es justamente una reacción autoinmune contra el páncreas, o sea, el páncreas no genera insulina, ¿sí? No tiene cura este tipo de diabetes, salvo que sea algún trasplante. Y en la tipo 2 tenés la insulina que no es suficiente para llevar la glucosa al resto del cuerpo y las células, ¿sí? Y si no, es que, o sea, la cantidad es poca, y si no, no hay producción de insulina y a la vez el hígado genera más glucosa, ¿sí? O sea, tenemos la glucosa que comemos más la que genera el hígado y tenemos después la insulina que no es suficiente para transportar semejante cantidad de glucosa, ¿sí? A las células. Obviamente que es para recargar energía, ¿no? Para que tengan energía las células. Epidemiología, ¿sí? Acá les puse, durante los 50 años se ha observado un marcado aumento en el número de personas con diabetes, con reciente incremento alarmante tanto en países en desarrollo como en el mundo desarrollado, ¿sí? En países en vías de desarrollo, los que no están tan desarrollados, que son, vamos a decir, un poquito pobres, que le faltan industrialización, y uno que está industrializado. Si bien, o sea, dicen que en los 50 años aumentó muchísimo, más que nada tiene que ver en lo que es Occidente, la dieta, ¿sí? O sea, lo que es la dieta, poca actividad física, más allá que también tiene que ver mucho los factores ambientales, como también los factores propios del individuo, ¿sí? Pero ha aumentado, vamos a decir, bastante en porcentaje, incluso en países tanto desarrollados como subdesarrollados, en el tema de la dieta, lo que es diabetes empiezan más o menos entre los 8 o 9 años. ¿Mm? El tema de la obesidad, también vamos a ver que no es necesario tampoco ser obeso o haber padecido obesidad para tener diabetes, ¿sí? Causas. Las causas más comunes de diabetes, ¿sí? La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre, ¿sí? La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina o resistencia a la insulina o ambas. Acá pasamos, acá les hice un dibujito, ¿sí? Por ejemplo, yo como una torta, ¿sí? Vamos a decir que es glucosa. Entonces la glucosa obviamente pasa, se transforma lo que es en energía, ¿sí? O sea, es azúcar. Primero, o sea, hay que entender lo que es el procedimiento normal del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Bueno, la glucosa es una fuente de energía para el cuerpo y el órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa,
las células, donde puede almacenarse como energía, ¿sí? Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y de las células para, vamos a decir, después quemarla o almacenarla como energía, y el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre, o sea, es como que el hígado produce más glucosa y la segrega a la sangre, más allá de la que nosotros también comemos, o sea que hay más cantidad de glucosa, y obviamente hay poca insulina para poder vehiculizarla, para llevarla hasta las células. Y esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina, las células, ¿sí?, no responden de manera normal a la insulina, o ambas razones. O sea, la célula, cuando viene la glucosa, no la acepta o no la deja entrar para que se transforme en energía. Espera, pasamos otra. Acá les hice un cuadrito, ¿sí? Fíjense, la insulina segregada dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Acá es como que está normal todo, una persona normal, el capilar sanguíneo, y acá tenemos las células productoras de insulina destruidas, o sea, cuando no puede pasar la glucosa con la insulina, que es el vehículo, a, vamos a decir, el resto de las células, ¿no? No pueden entrar, no las dejan entrar, o entran en poca cantidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Las células productoras de insulina se destruyen. Acá es una persona normal, ¿sí?, que no tiene esa patología, que no tiene diabetes, y acá cuando tiene diabetes. Otra más. Clasificación. Ahora vamos a hablar de la clasificación, que por ahí es muchos los que, por ahí, o sea, uno escucha información medio errada. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, se diagnostica, vamos a decir, en un tiempo corto, ¿sí? Y es cuando el cuerpo, o sea, el páncreas, no produce, ¿sí? No produce o produce poca insulina. Para este tipo de diabetes no hay cura, salvo por ahí lo que es un trasplante de páncreas, como lo dije anteriormente. La diabetes tipo 2 es la más común, ¿sí?, la que se presenta generalmente cuando uno ya es grande, cuando, o sea, y por ahí tiene algún evento que lo desencadena, y cuando vais a hacer los análisis le dicen, tenés un pico de diabetes, ¿sí? La diabetes, generalmente la primera se detecta, vamos a decir, en un tiempo muy corto. La diabetes tipo 2 no, puede pasar mucho tiempo hasta que pasa algo, ¿sí?, que desencadena, que justamente, bueno, por ahí la persona se descomponga o le pasa algo, y cuando se le hacen los análisis, ¿sí?, ahí se dan cuenta, bueno, que tienen diabetes, y por ahí justamente lo que desencadenó que por ahí se hospitalice es justamente un pico de diabetes. Hoy en día el diabetes tipo 2 arranca desde chiquitos, adolescentes y demás, y obviamente la diabetes, si bien se puede controlar, llevarla, vamos a decir, a niveles normales, pero es una enfermedad que ya se tiene. Después tenemos la diabetes gestacional, que generalmente son las mujeres que por ahí cuando están gestando, vamos a decir, aparece la patología, y una vez que ya tienen la criatura desaparece. O sea, por eso se le dice gestacional, porque está solamente en esa etapa. Generalmente la persona que tiene diabetes, obviamente, ya sea en etapa gestacional o de las otras, puede ser por herencia o puede ser también por factores externos, ¿sí? Hoy por hoy, estrés. ¿Otro más? Síntomas. Cuando uno tiene, por ejemplo, el azúcar alto en sangre, puede haber diversos síntomas. Por ejemplo, esto generalmente se nota cuando la diabetes, o sea, tipo 2, que tiene un tiempo, vamos a decir, prolongado de que se viene dando, y uno más o menos se da cuenta, por ejemplo, cuando dice visión borrosa, sed excesiva, o sea, tomás mucho agua y seguís teniendo sed, fatiga, quizás no sos obeso, pero estás en buena forma y demás, pero estás todo el tiempo cansado. Orina frecuente, con o sin color, hambre excesiva, todo el tiempo hambre, y acá tenemos pérdida de peso. O sea, por ahí muchas veces la pérdida de peso generalmente la asocian con hipertiroidismo, cuando muchas veces es síntoma también de diabetes. Consecuencias de la diabetes, ya sea 1 o 2, generalmente son problemas oculares, dificultad para ver, especialmente en la noche, sensibilidad a la luz, ceguera, ¿sí? A ver si me deja pasar. Ahí está. Úlceras o infecciones en la pierna, o sea, de una lastimadurita,
se me hizo más complicado, yo veo que no se me sana, ¿sí? Yo veo, o sea, que se me, o sea, se me, vamos a decir, se me infecta muy seguido, o cada vez la herida es más grande, entonces ahí tengo que ir ya prestando atención. Daño a los nervios en el cuerpo, causando dolor, hormigueo, ¿sí? Problemas para digerir sí, alimentos, o sea, el problema de tragar generalmente, disfunción eréctil, problemas renales, que puede ser, por ejemplo, mucha retención de líquido o cuando vas mucho al baño, ¿sí? Todo lo que es, vamos a decir, el sistema urinario se siente resentido, ¿sí? Porque está inflamado todo el tiempo, lo que puede llevar también a una insuficiencia renal, debilitamiento del sistema inmunitario, ¿sí? Lo cual puede llevar a infecciones mucho más frecuentes, aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Generalmente también en esto es cuando a la persona le duele mucho la cabeza, no se le pasa, y muchas veces cuando los dolores de cabeza son imprevistos y largos, generalmente son vamos a decir, antecesores de un ACV. A ver si me... Pruebas y exámenes que generalmente se hacen para ver si tenés diabetes, ¿sí? Examen de orina, glucemia en ayunas, examen de hemoglobina, prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿sí? Las pruebas bueno, generalmente, o sea, hoy por hoy se le hacen a todos, ¿sí? Generalmente a los chicos ya cuando vos los llevas al pediatra y por ahí tienen problemas, por ejemplo, para comer o por ahí están bastante gorditos, ¿sí? Se les hacen este tipo de exámenes, de orina, glucemia, algunos de estos exámenes. Si sale positivo, entonces ahí ya se empieza si es necesario medicación o ya con una dieta más o menos un poquito estricta. Los adultos con sobrepeso, cuando tienen, por ejemplo, el 25% más de masa muscular, ¿sí? Tienen factores también de riesgo como tener presión alta, ¿sí? O tener, por ejemplo, algún padre con diabetes o hermanos también, generalmente tienen diabetes. Mujeres con sobrepeso que tienen otros factores de riesgo como presión arterial alta y planean quedar embarazadas también, ¿sí? Tienen que hacerse este tipo de exámenes justamente para prevenir algún problema, ya sea en el embarazo o algo, justamente por este tema de esta patología que estamos hablando. Adultos de más de 45 años se repite cada 3 años cualquiera de esos exámenes. Obviamente, si está detectado que tiene diabetes, se repite cada 3 años en el caso que esté bien controlado. Si no, generalmente se hace cada 2 meses. Tratamiento para el tipo 1, ¿sí? Que es cuando el páncreas no genera insulina o muy poco, no hay cura. Para el tipo 2 se puede mejorar, ¿sí? Haciendo gimnasia, una dieta saludable, bajando de peso, ¿sí? El tratamiento de la diabetes 1 como de la diabetes 2 consiste en lo que es nutrición, actividad física, justamente para controlar el nivel de azúcar, más allá que también tienen medicamentos que, ¿cómo se llama? Que obviamente los milimetrajes te lo maneja el médico. En el caso de que sea muy alto y sí o sí hay que estar medicado para poder controlar el azúcar en la sangre. ¿Qué más tenemos? Protocolo de piel diabética. Que uno, por ejemplo, tiene que tener en cuenta, ¿sí? Cuando uno hace la historia clínica de la persona o del paciente, la cliente, como le quieran llamar, lo que yo tengo que hacer, obviamente, es preguntar, o sea, hace unos años atrás no era tan importante, por ahí se hacía o no la ficha. Hoy en día, sí, sí o sí hay que hacer la ficha. Más allá de un control tuyo de todo lo que le vas haciendo a la persona, también es porque vamos a decir, todo lo que la información que te da la persona es más o menos como que también cuando vienen otros clientes vos vas viendo o relacionando distintas informaciones, ¿sí? Entonces vas viendo vos, este tiene este tipo de piel igual que ella, a ver qué tienen en común, diabetes, o qué tienen en común, estrés. O sea, sirve muchísimo. La piel obviamente del diabético puede ser o extremadamente seca, tipo piel de cebolla, ¿sí? Más allá de que seca es súper finita, ¿sí? Puede tener telangiectasias, vamos a decir, a flor de piel, se ve lo que es la malla de la piel, se ve a simple vista, entonces hay que tener mucho cuidado. Así como los podólogos o los pedicuros tienen lo que es el pie diabético, la especialización,
porque justamente es complicado cuando la persona es diabética, por ejemplo en el caso de los pedicuros, la persona, si se tiene que hacer un tratamiento hay que evitar todo lo que sea corte y demás, y si necesita hacer algún corte de uñas o algo, obviamente no tiene que tomar aspirinetas 2-3 días antes, ¿no? Hoy por hoy el pie diabético se trata con la mayor, o sea, vamos a decir, en el mayor porcentaje contorno, ya no se usa más bisturí, obviamente estamos hablando de pie diabético, ¿sí? En otros tipos de pieles sí, se puede usar bisturí o podés combinar con lo que es el torno. Para piel diabética, primeramente, yo tengo que saber el biotipo cutáneo, ¿sí? Y detectar con la información que me da la persona y con lo que yo veo, ¿sí? Si me dice piel diabética, listo, o es diabético o toma medicación para el diabético, yo ya sé que la piel es finita, ¿sí? Es delgada, ya les digo, es como una piel de cebollita, está siempre seca, por eso, o sea, generalmente tiene muchos los que son fisuras. La limpieza. Con geles o leches de limpieza lubricantes, exfoliación en lo posible con gel con gránulos chicos o suaves, hidratación con principios activos como glistín, células madres, argán, polifenoles de uva, frutos rojos, y aparatología, ozonoterapia, electroporación o ultrasonido, ¿sí? Fíjense que en una piel diabética no dice, por ejemplo, dermoabrasión, no dice dermapen, no dice, vamos a decir, inductores de colágeno que tengan, por ejemplo, agujitas. Lo más simple pero efectivo para usar con la piel diabética en lo que es, ¿cómo se llama esta aparatología? Ozonoterapia, electroporación y ultrasonido. El que por ahí no tenga y se tenga que comprar un aparato, ya sea, obviamente, para tratar todo tipo de piel, cómprese un electroporador y un ultrasonido, que hoy vienen equipos ultrasonido de 1 MHz y 3 MHz. 1 MHz para tratar, por ejemplo, esguinces y demás, vamos a decir, tratamientos kinesiológicos o masajistas, ¿no? Para masajistas, y el que tiene, perdón, 3 MHz que es específicamente estético, ¿sí? O superficial. Es clave que todo tratamiento sea acompañado de productos a nivel domiciliario que me refuercen lo que yo hago en el tratamiento, ¿sí? Para poder potenciar resultados y obviamente para que mejore la calidad de la piel. O sea, la piel diabética tiene primero que engrosarse, lubricarse, ¿sí? Conseguir firmeza y elasticidad, que es lo que no tiene. Un buen producto humectante y mejorador de la circulación y microcirculación en caso de ser necesario, sería lo ideal, ¿sí? O sea, tengo que buscar productos después que me refuercen, o sea, a nivel domiciliario, que me refuercen lo que yo hago en gabinete. Generalmente la gente diabética te dice, no, yo uso esto, yo uso lo otro, o compro, qué sé yo, Dermagloss, Vagovit, que es lo que está ahora de moda, que se puede comprar en cualquier lado y sale lo mismo que lo que te vende un laboratorio. Lo mejor es reemplazarlo, obviamente, por productos que potencien lo que yo estoy haciendo en gabinete, ¿sí? Porque yo tengo que conseguir firmeza, elasticidad, tengo que conseguir grosor de piel, lubricación y humectación de la piel, ¿sí? O sea, yo tengo que conseguir que el manto hidrolipídico me quede equilibrado, ¿sí? En el sentido de que haya, vamos a decir, un equilibrio entre glándulas sudoríparas, glándulas en las secreciones, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y el resto de la piel. ¿Qué más? Acá les puse algunas lesiones como para que más o menos detecten o se pueda ver o entender más o menos cómo es la piel de una persona diabética. Si la ven, fíjense que la mallita de la piel, los dibujos de la piel se ven a simple vista, ¿sí? Se ve como si fuera un pergamino, no tiene brillo, no tiene, vamos a decir, el tono si bien es medio parejo, pero se ve, por ejemplo, lo que son las venas, o los capilares, generalmente en la cara tiene muchas venitas rojas. Esta es una mancha típica, ¿sí? De una persona con diabetes, ya sea poca o baja insulina, pero esta es una mancha que se hace en el cuello, es básica, que a medida que la persona va controlando va desapareciendo. Las manos, fíjense lo que es el dibujo de la piel, fíjense que pueden también ahora vamos a ver en la piel las lesiones generalmente que tiene la piel diabética, fíjense, en la parte de los brazos, generalmente cerca del codo, los talones, que por ahí se suelen fisurar cuando no están tratados, que a veces por más que se pongan crema, si no es la crema adecuada,
te dice, no, pero yo me pongo crema, y sigue el talón seco y que a veces se puede abrir, y cuando sangra lo que produce por ahí son muchas infecciones, que es lo que hay que evitar. ¿Mm? Fíjense, los codos, las lesiones en la gente diabética no son simétricas, o sea, puede tener un brazo en el otro no. Fíjense la piel, cómo se ve, toda cuarteadita, como si fuera, se le dice piel de reptil también, se ve toda cuarteadita, que esto se acomoda con crema, con crema y un buen tratamiento se mejora. Acá tenemos lo que era la mancha del cuello, ¿sí? Que llega hasta lo que es la nuca o atrás de la oreja, fíjense cómo los pliegues justamente están blanquitos, pero la piel, que está oscurecida, es extremadamente seca e irritable. Los pies suele picar mucho los empeines, la piel finita, o por ejemplo la parte del arco del pie, la piel en la cara, generalmente está siempre, más allá de que está extremadamente seca y se ve la malla y demás, está colorada, fíjense acá, el pómulo de la chica, más cerquita. En el caso por ahí de una persona un poquito mayor, acá, en vez de estar rojito, está lleno de venitas rojas, que son teleangiectasias. ¿Qué más? Bárbaro. ¿Alguna pregunta sobre diabetes? Es generalmente lo que vemos. Sí, Normal. con Sí, respecto al ultrasonido, decime. ¿cómo estamos nosotros para facial, para cometría? Nosotros el ultrasonido lo usamos ya sea para, ¿cómo se llama? Cosmetología, o sea, facial y corporal. Sí. Es más, o sea, el electroporador, la mayoría dice, es lo mismo el electroporador que el ultrasonido, no es lo mismo, ¿sí? El electroporador no genera temperatura y el ultrasonido sí genera temperatura. La ventaja que tienen los dos es que si vos usas principios activos, ¿sí? Penetran mucho más rápido y en mayor porcentaje. Entonces, una piel diabética, claro, ¿Cómo? Con el electroporador. Sí, si tenés un electroporador, bárbaro. Listo, ahora sí te tenés que comprar alguno de los dos y fíjate que te conviene. O sea, el electroporador puede trabajar facial y corporal, el ultrasonido también viene facial y corporal, y a veces vienen los dos en un mismo equipo, ¿sí? O sea, de 1 MHz o de 3 MHz. Obviamente que los dos te van a servir, porque lo que vos tenés que conseguir si vas a usar alguna aparatología es mejorar el manto hidrolipídico de la piel diabética. Lo que tengo que conseguir es que tenga, vamos a decir, la emulsión yo la pueda tener equilibrada y no haya pérdida, ¿cómo se llama así? Pérdida de agua de vía transdérmica, ¿sí? O sea, el diabético pierde muchísimo agua a través de la piel. Espere que les vamos. ¿Alguna preguntita más? Porque Gracias, Mónica. Bárbaro. Acá pasamos a celiaquía. A ver si cierro. A ver si... Claro, esperen chicos. A ver si está. No. Acá está. Ahí sí se ve. Sí. Bárbaro. Celiaquía. ¿Alguien conoce a alguien que padezca de celiaquía? Que hoy celiaquía, o sea, mucha gente tiene, ¿sí? Sí. Ahí está. Definición, ¿sí? Reacción inmunológica ante la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. O sea, es una enfermedad como la diabetes también inmunológica, o de reacción inmunológica, ¿sí? Está dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes. Etiología, la enfermedad celíaca, a veces llamada celiaquía o enteropatía, porque justamente tiene que ver con todo lo que es sistema digestivo. Sensible al gluten, es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten. Una proteína que se encuentra en el trigo, cebada y centeno. O sea, el cuerpo responde, ¿sí?, ante la ingesta de gluten, ¿no es cierto?, atacando lo que son las células sanas del cuerpo. Etiopatiogenia, ¿sí? La enfermedad celíaca es uno de los trastornos digestivos más extendidos en todo el mundo
y una de las enfermedades de transmisión genética más frecuente. Si bien tiene factores desencadenantes, hoy por hoy lo que es estrés, pero obviamente también es hereditario. Si tenés un padre con problemas, vamos a decir, ¿cómo se llama? De celiaquía tenés un 30%. Si tenés los dos padres, tenés un 70% de padecer lo que es la enfermedad. Hoy por hoy se da desde, vamos a decir, chicos chiquitos. Antes eran más adolescentes o gente mayor. Hoy por hoy tenemos desde como diabetes, desde chicos chicos, vamos a decir, edad preescolar, ¿cómo se llama? Jóvenes y un poquito más grandes. Síntomas. Generalmente la gente que no sabe que tiene celiaquía hasta que no se hace un examen, tienen generalmente diarrea, le duele siempre la panza, dolor abdominal, mucho estreñimiento, fíjense que tienen dos cosas opuestas, o diarrea o estreñimiento, ¿sí? Pérdida de peso, hinchazón y gases, náuseas y vómitos, que generalmente generalmente lo confunden, por ejemplo, con problemas cervicales, fatiga, que también lo pueden, a veces lo confunden o lo pasan como un síntoma que tiene depresión, ¿sí? O diabetes, cuando es por ahí celiaquía. Hay síntomas que son muy parecidos a otras patologías, por eso cuando no se sabe bien a qué patología puede corresponder, se hacen los exámenes. Síntomas no relacionados al sistema digestivo, o sea, los celíacos, generalmente, o sea, por lo que se dice celiaquía, que es una patología que generalmente ataca el sistema digestivo, pero tiene síntomas que no tienen nada que ver con el sistema digestivo, ¿sí? Por ejemplo, anemia, deficiencia en hierro, pérdida de densidad ósea, osteoporosis o reblandecimiento de los huesos, osteomalacia. Erupción cutánea con picazón y ampollas. Tiene mucha dermatitis, ahora lo vamos a ver, mucha dermatitis, le pica, y bueno, por ahí uno lo asocia con otra patología. Úlceras en la boca, que duran más de 15 días y le duele, dolores de cabeza y fatiga, lesión del sistema nervioso, o sea, mucho hormigueo, ¿sí? Mucho hormigueo en los miembros inferiores y superiores, posibles problemas con el equilibrio, ¿sí? Y deterioro cognitivo, mucha amnesia o se olvida de las cosas, dolores articulares, disminución del funcionamiento del vaso, ¿sí? Hipoesplenismo. Incapacidad de absorber nutrientes, ¿sí? O sea, si yo tengo un problema de celiaquía, generalmente es por una incapacidad de absorber nutrientes. ¿Cuál es el problema de la celiaquía? Nosotros sabemos que en el intestino delgado hay vellosidades, como si fueran pelos, ¿sí? Hay vellosidades. Que la función de esas vellosidades es absorber las vitaminas y minerales y otros nutrientes que nosotros, ¿sí? Los adquirimos con la comida, ¿sí? Con lo que vos comés. Esos vellos se encargan de, cuando pasan por los intestinos, de vamos a decir, captar todo lo que son vitaminas, minerales y demás nutrientes que el cuerpo necesita, ¿sí? La enfermedad celíaca daña esas vellosidades, lo que produce que el cuerpo no pueda absorber los nutrientes que necesita y eso repercute en la salud y el crecimiento. Por eso, cuando hay incapacidad de absorber nutrientes, lo que pasa, ¿sí? Cuando la celiaquía es, por ejemplo, en personas chiquititas, los bebés, tienen retraso en el desarrollo, ¿sí? Tienen, por ejemplo, daño en el esmalte dental, pérdida de peso, anemia, irritabilidad, baja estatura, pubertad tardía. O sea, la celiaquía, hoy por hoy, cuando nacen los bebés, se le hace el examen como se le hace el examen de tiroides, ¿sí? Hoy por hoy ya se hace. Pero cuando, vamos a decir, no le sale nada o le sale negativo, cuando es bebé, si hay algún problema, vamos a decir, de herencia o algún factor desencadenante, en cualquier etapa de la vida puede desarrollarse celiaquía, más si hay una predisposición, vamos a decir, hereditaria o genética. Las pruebas generalmente que se hacen para ir descartando patologías, ¿sí? Y ver cuál es la que tiene. Si yo, por ejemplo, si soy doctor y digo, bueno, tiene estos síntomas, bueno, a ver, voy a ir descartando si puede ser diabetes o si puede ser, por ejemplo, celiaquía, o si no es diabetes, obviamente en los distintos exámenes me va a salir qué abundancia hay de distintos elementos para poder ubicar por ahí la patología que es.
Se hacen pruebas serológicas que buscan anticuerpos en la sangre, ¿sí? Endoscopía, endoscopía, que es un tubo, o sea, con la cámara diminuta que se introduce, bueno, por la garganta. Endoscopía capsular, se ingiere una camarita, ¿sí? Y que hace lo mismo que la endoscopía. O por ahí, si está ya muy irritado el intestino, generalmente se hace una colonoscopía. Pero las pruebas para ir descartando, ya sea diabetes o celiaquía, porque comparten síntomas, lo que se hace son pruebas serológicas, ¿sí? Anticuerpos en la sangre. Si hay muchos anticuerpos, ¿sí? Vamos a decir, de determinada proteína, listo, es celiaquía. Y después hacen estos, endoscopía capsular o colonoscopía, para ver, ¿no es cierto?, en qué estado están, por ejemplo, los intestinos, o para ir, vamos a decir, descartando que no sea, por ejemplo, diabetes. A ver si me deja pasar. Tratamiento. O sea, para las personas celíacas es como la gente diabética, ¿sí? Tienen que hacer una dieta estricta hasta que se acomode o se bajan los porcentajes. En el caso de la celiaquía es hasta recuperar la vellosidad del intestino que el mismo organismo destruye porque es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces lo que hace es una dieta libre de gluten y derivados de por vida, porque la celiaquía se puede controlar como la diabetes, pero no se cura, ¿sí? O sea, lo tenés de por vida. Dietas libres, por ejemplo, no cebada, trigo candial, harina de Graham, centeno, sémola, escanda, una forma de trigo, triticale, trigo burgol, farina, malta, o sea, libre de todos estos derivados, ¿sí?, del gluten. O sea, son dietas estrictas. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo reacciona, ¿sí?, inflamando el intestino cuando yo como algo de esto o algo que tenga algo de esto, o uso cremas, o por ejemplo cosméticos, que tengan algo de gluten, lo primero que hace, si me ataca lo que es el sistema digestivo, lo primero que hace es inflamarme los intestinos. Tratamiento. Generalmente cuando hay celiaquía, como hay mucha pérdida de peso, lo que se dan son suplementos minerales libre de cualquier componente que tenga gluten o derivado del gluten. Generalmente las vitaminas o los suplementos que se dan son cobre, folato, hierro, vitamina B12, vitamina D, vitamina K, zinc. Obviamente que te las da el médico porque, ¿cómo se llama? Tiene que decir la receta, obviamente, que sea libre de gluten. No hay venta libre de esto. La piel del celíaco, ¿sí? La piel del celíaco muchas veces la confunden, ¿sí?, con lo que es la piel del diabético, pero nada que ver. Lo que la diferencia por ahí, ¿sí?, es las lesiones elementales que tienen. Por ejemplo, a ver, ahí está, dermatitis herpetiforme, ¿sí? La dermatitis herpetiforme, fíjense, las lesiones, presencia de ampollas y costras, bueno, obviamente que lo que hacen es picar mucho, en algunos casos es simétrica, en otros no, suelen salir mucho atrás de las rodillas, suelen salir, por ejemplo, en la parte de, vamos a decir, de adelante y de atrás del codo, en la parte de los flexores, ya sea de los codos o de las piernas, en lo que es el torso, el cuello, la nuca, pueden, vamos a decir, salir en bastantes lugares. Puede ser, como ya les dije, de los dos brazos o uno. Pero fíjense el tipo de lesión, que es una ampolla, ¿sí? Es una ampolla que después se hace una costra. La diferencia que tiene, por ejemplo, con las enfermedades de piel que puede tener la diabetes, es que estas pican muchísimo, ¿sí? Pican mucho. Ahí está. Dermatitis atópica, ¿sí?, que es el problema cutáneo más frecuente en una población del 50 al 20% de los afectados que tengan esta patología, ¿sí? Es el principal motivo de las visitas a los médicos o a los pediatras, que se presentan en los primeros años de vida y obviamente después en la etapa adulta es como que ella se manifiesta vamos a decir, en qué es lo que se va a quedar. Ahí está. Es habitual que aparezcan heridas y costras blanquecinas o amarillentas debido al rascado, ¿sí? No son infecciosas, fíjense que sale en la carita, no son infecciosas, pero sí obviamente pica mucho. Mejora obviamente utilizando cremas hidratantes, que tengan vaselina o glicerol, ¿sí?
pero nunca aceites, tienen que ser cremas. ¿Qué más? El vitiligo, ¿sí? El vitiligo, por ejemplo, o sea, es una enfermedad autoinmune que también se asocia con la enfermedad celíaca, además de otras patologías autoinmunes como es la tiroiditis autoinmune y la diabetes tipo 1, ¿sí? Provoca manchas blancas por decoloración de la piel en cara, codos, rodillas y otras zonas del cuerpo y no tiene tratamiento. Tiene un mantenimiento, pero no tiene tratamiento. O sea, yo por más tratamiento cosmetológico que haga, esto no sale, yo no lo puedo arreglar. Hay gente que dice, no, tiene vitiligo, le puedo hacer esto, lo otro. No se puede hacer nada. Con el vitiligo es una falta de color. Ya es así, no se puede hacer nada. Si vos querés disimularlo un poco, tendrías que hacer, por ejemplo, un BB Glow, ¿sí? Una cosa así. Pero el vitiligo no, ¿cómo se llama? No se va, no se puede arreglar. Fíjense que el vitiligo generalmente está asociado a la cara, pero sale en las manos, fíjense, en el cuello, la espalda, en la cara acá del muchacho, pueden salir en cualquier lado. La alopecia areata, fíjense las fotos. Yo de esto he visto bastante. Esto también. Fíjense. Si bien acá queda blanco, que es obviamente el cuero cabelludo que cambió de color, fíjense que acá no. No solamente se da así en la cabeza, sino por ejemplo en la parte de la barba de los hombres, ¿sí? Bueno, también es vamos a decir, una patología autoinmune, que es un tipo de alopecia que se manifiesta con calvas en el cuero cabelludo y la barba también, puede afectar las cejas, las pestañas, todo el cuerpo, puede afectar y generalmente se usan corticoides tópicos, ¿sí? Según la zona afectada o también, o sea, la extensión, si es todo el cuerpo. Tiene base genética, obviamente, que se asocia con la dermatitis atópica y con otras enfermedades autoinmunes, como es la enfermedad celíaca, vitiligo, tiroiditis autoinmune, anemia perniciosa, y su aparición generalmente esta es por un tema de estrés emocional. Pero fíjense que hoy por hoy aparece en gente joven también. ¿Qué más tenemos? Las aftas bucales. Una cosa que cuando vos tenés un afta y te dura 3, 4 días, a que vos tengas un montón y te duren más de 15 días. ¿Sí? Bueno, es una pequeña llaga superficial dentro de la boca, en la base de las encías, lengua, labios internos. Obviamente, el que tuvo alguna vez saben que duele muchísimo, ¿sí? Generalmente son de un diámetro inferior a 1 centímetro que aparecen en los labios, la lengua, el interior de la boca, duran de 10 a 14 días y suelen ser recurrentes. Obviamente está ¿cómo se llama? Asociada a la enfermedad celíaca, y una persona celíaca, este tipo de, vamos a decir, de patología o afección, las aftas bucales, las tiene casi de forma permanente. Glositis atrófica, ¿sí? Fíjense, es cuando la lengua se engrosa. Ustedes fíjense que se tocan la lengua y tienen como si fuera, ¿cómo se dice? Como la lengua del gato, pero menos, o sea, tiene como si fuera unas puntitas. Bueno, lo que es la glositis atrófica, primeramente, o sea, fíjense acá, aumenta el grosor, se pone brillosa, colorada, y arde muchísimo. Fíjense que tiene como si fueran estas vesículas en la punta de la boca, pero aumenta de grosor, se pone roja y brillante, como que si estuviera tensa, la piel tensa de la lengua. Cuando uno come, acá le puse, bueno, cuando uno come sustancias ácidas o saladas, duele muchísimo, no es que pica o arde, duele, ¿sí? ¿Qué más? Diferencia entre celíaco y diabetes. Eso es algo también que hay que tener en cuenta, o sea, cómo en sí las diferencias entre una y otra. Si bien las dos son autoinmunes y también tienen factores desencadenantes, ya sean genéticos o ambientales, la relación entre dos pacientes, hay diferencia entre ellos. El paciente diabético tolera el gluten, ¿sí? Puede consumirlo, no tiene ningún problema. El celíaco no debe ni puede consumir alimentos que tengan gluten. Más que nada por el deterioro ¿cómo se llama? Del intestino, que en muchos casos, cuando es ya el deterioro muy grande, como no tiene cura, y no se puede hacer trasplante, obviamente la persona llega un tiempo, bueno, que muere.
El único tratamiento para las personas celíacas es evitar el gluten, y aunque la mayoría de las veces no requiere medicación, sí necesita control médico para vigilar la alimentación y la aparición de enfermedades graves, ¿no? La persona diabética requiere no solo tener cuidado en su alimentación, sino también en su medicación y control médico, ¿no? Más allá de que uno pueda, vamos a decir, las personas diabéticas o celíacas puedan tener controlada su patología, ¿sí? El problema es que hay que evitar que tengan, vamos a decir, otros tipos de patologías asociadas, ¿no? El celíaco, más allá que después no puede comer nada que derive del gluten, o que derive de, ¿cómo se llama? Sí, bueno, del gluten, y esté medicado y demás, lo que tiene que tener muchísimo cuidado, ¿sí?, es de la inflamación del intestino. Hay una, bueno, se dice celíaco refractario, es el que ya el tema del intestino, si no se puede, vamos a decir, ¿cómo se dice?, reemplazar, y el tema es que desgraciadamente, o sea, esto conduce a la muerte. El diabético también tiene que tener un control no solamente de su alimentación, ¿sí?, un control médico, sino también cuidado, obviamente se tiene que cuidar para no tener otras, vamos a decir, dificultades asociadas a las distintas patologías. Principios recomendados para que lo que son las pieles, ¿cómo se llama?, celíacas. Lo que hay que tener bastante, acá les pongo a ver, sustancias que estén presentes en el estrato colon, o sea, recomendados para pieles celíacas, ¿no? Ya vimos lo que eran las pieles diabéticas, ¿no? Las pieles celíacas. Primero tengo que tener en cuenta las lesiones que tiene la piel celíaca, ¿no?, que ya vimos las lesiones, ya las nombramos. Lo que yo tengo que tratar, ¿sí?, es de acomodar esas lesiones, mejorar esas lesiones. A medida que yo voy mejorando las distintas lesiones, por ejemplo la dermatitis herpetiforme que tiene la celiaquía, o sea, yo tengo que usar principios activos que me controlen esa lesión elemental. Una vez que esa lesión elemental se controla, se va recuperando lo que es la piel, el manto hidrolipídico, se va recuperando en sí el equilibrio de la piel. Las sustancias que están presentes en el estrato córneo, como la urea, algunos azúcares de aminoácidos, serina y prolina, los ceramidas, que actúan como un excelente reparador. Tanto en diabéticos como en celíacos, lo que son las ceramidas, ¿sí?, o la urea, o el caviar, son espectaculares. Los ingredientes con función barrera, ¿sí?, o los activos con función barrera, o sea que es de corregir la alteración de la barrera epidérmica o del manto hidrolipídico, son, por ejemplo, las ceras, las mantecas vegetales, jojoba, karité, siliconas, como por ejemplo acá les puse dimeticona, que aumentan lo que es la función asilante de la piel, evitando que ésta sea agredida por factores externos. Lo que hace es engrosarme la piel, hacérmela resistente, tratando de equilibrar lo que es la emulsión manto hidrolipídico, para que las bacterias o virus de afuera, ¿sí?, no me produzcan infecciones, mientras los principios activos que voy colocando me corrijan y me controlen la microbiota propia que tiene cada, o sea, la piel, ¿sí? Los activos calmantes, que proporcionan sensación de suavidad y confort, caléndula, regaliza y argán también. Los hidratantes como la glicerina o el ácido hialurónico, que hoy se usa muchísimo, ¿sí?, tratan todo lo que es la suavidad y aspereza de la piel. Los vasoprotectores, rusco, encina o hiedra, que refuerzan los capilares. Más que nada los vasoprotectores se utilizan en gente diabética por el tema de telangiectasias en la cara. Los antioxidantes, obviamente, que ayudan a revitalizar las células. Acuérdense que los antioxidantes trabajan sobre los radicales libres, que son los que generan lo que es el fotoenvejecimiento prematuro, que se encuentran, por ejemplo, en el té verde. Y por último, hay que tener en cuenta que son muy importantes los activos inmunoestimulantes como el aloe, las algas marinas, que aumentan en sí la capacidad de defensa de la piel. O sea, que los principios activos que yo uso, tanto para diabéticos como para gente celíaca, si bien la piel de los dos es más o menos fina, poco elástica, se nota enseguida lo que es la malla de la piel, súper seca, se ve, vamos a decir, escamosa, es súper finita, si bien lo que las diferencian son las lesiones elementales que tienen.
En el caso de las pieles celíacas, comparte lo mismo que la piel diabética, nada más que las lesiones elementales son distintas. Yo primero tengo que controlar las lesiones elementales de cada una y después voy recuperando el resto de la piel, ¿sí? No puedo hacer inverso. Pero obviamente tengo que tener el diagnóstico médico de si es diabético o celíaco. Pero las diferencias, si bien comparten síntomas que no tienen nada que ver con el sistema, vamos a decir en el caso de la celiaquía, con el sistema digestivo, tiene más o menos lo mismo que una persona diabética. Los desencadenantes genéticos y ambientales, en el caso de esto, por ejemplo, lo que es los distintos tipos de estrés. Y ya estamos. ¿Alguna pregunta sobre celiaquía? Hoy por hoy, celiaquía hay muchísimo, y el factor obviamente desencadenante no solamente es el estrés, sino también ¿cómo se dice? Los alimentos que son, vamos a decir, que los pongo al microondas y demás, los que están ya súper elaborados o son congelados, ¿sí? Los distintos procedimientos que tienen los alimentos que hoy por día, o sea, comemos, que son la mayoría industrializados, eso también, los distintos componentes y conservantes que tienen, muchas veces son a base de gluten. ¿Alguna preguntita de celiaquía? No, muy clara la clase. Lo Para único que mí, tienen distinto son las lesiones, porque después la piel es la misma. Obviamente que para hacer el tratamiento tenés que tener, vamos a decir, el diagnóstico del médico, que te diga, sí, mira, soy diabética, o mira, soy celíaca. Entonces, una vez que vos tenés ya el diagnóstico, lo que vos tenés que hacer primero es tratar la lesión elemental y después, obviamente, el resto de la piel. Pero, o sea, vos haces ese aspecto, ¿sí? Vamos a decir, el externo que nosotros vemos en la piel. Pero después la persona tiene que hacer su parte en lo que es la medicación, todas las indicaciones que le da el médico, las dietas, ¿sí? La actividad física, y después el control de los factores desencadenantes, ¿no? O sea, todo eso lo tiene que hacer la persona. Uno obviamente trata la parte estética, que es, vamos a decir, lo estético es lo que repercute, ¿sí? De la persona o del cuerpo de la persona. Todo lo que la persona pasa repercute en la piel. O sea que si se cuida, vamos a ver una piel fácil de tratar. Si no se cuida, y bueno, vamos a tener una piel difícil de tratar. Porque el control lo tenés que ejercer, más allá de que tenga medicamento y demás, el control de los factores desencadenantes lo tiene que hacer la persona. Tratar de llevar una vida más tranquila, dieta, gimnasia, ¿sí? Y controlar todo aquello que le afecte y desemboque en lo que es, vamos a decir, alguna alteración más complicada, o sea, las distintas, qué sé yo, ¿cómo se dice? Patologías asociadas a las dos enfermedades, que son patologías hoy por hoy normales. Y es más, antes la diabetes era generalmente para gente mayor, ¿sí? Hoy en día tenemos diabetes en chicos chicos. Lo mismo que la celiaquía. La celiaquía hace unos años nadie sabía de celiaquía. Hoy por hoy sabemos lo que es celiaquía, hay alimentos y todos que son carísimos para celíacos, pero hoy por hoy sabemos que, bueno, imagínense la cantidad de gente que se moría antes de celiaquía y nadie sabía. Que por ahí lo decían, es un problema en el intestino, ¿sí? O le pasó algo en el estómago, qué sé yo. Hoy por eso sabemos que la celiaquía, lo primero que, vamos a decir, enferma, es el intestino, que es el que absorbe todos los nutrientes que después van al cuerpo. O sea, la celiaquía es la destrucción de la vellosidad que hay en el intestino, que la produce el mismo organismo, porque es una enfermedad autoinmune. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes no tienen una razón de por qué es lo que pasa, sino que hay algo que desencadena que el propio cuerpo reaccione, ¿sí? Atacando las células sanas del mismo cuerpo. Tanto la diabetes como la celiaquía son enfermedades autoinmunes. Dentro hay unas cuantas más, ¿no? Psoriasis y demás. Pero estas dos en específico es lo que más hay y es lo que más llega también al gabinete. Que nosotros por ahí nos llega al gabinete una persona que no sabe porque tiene dermatitis atópica o porque tiene, por ejemplo, alopecias y no tiene ni idea de por qué. Entonces vos por ahí le mandás una referencia que vaya al médico, que esto, lo otro, y después viene y te dice, soy celíaco, o ¿sabes qué? Tengo diabetes, empecé con el médico. Entonces hay gente que por ahí lo que es el tema de diabetes, como es tan largo el proceso,
¿sí? Hasta que no desemboca, qué sé yo, en alguna, vamos a decir, en algún accidente, por ejemplo, que termine en el hospital y no se entera que tiene diabetes, ¿sí? Celiaquía sí, por ahí un poquito es más, vamos a decir, fácil de diagnosticar porque no tolera nada, todo lo que come le hace mal, ¿sí? Entonces por ahí van, por descarte, generalmente hoy por hoy la mayoría termina siendo celiaquía. Es más, hay, ¿cómo se llama? En porcentajes, hace unos años había más o menos un 25% de gente celíaca, pero grande. Hoy por hoy hay casi 60% y tenés desde chicos, chiquitos, adolescentes y grandes. Lo mismo que diabetes, antes era nada más que gente grande, hoy tenés gente chica, mediana y grande. Ya sea una diabetes por estrés, que está y después se va, ¿sí? Que aparece por, vamos a decir, ¿cómo se llama? Por etapas, y después tenés la que se queda. Muy bien, ¿alguna preguntita más? Lean bien los PDF después, chusmeen bien los PDF, mañana les paso la clase grabada, y bueno, si no hay más preguntitas, nos vemos el miércoles que viene, 6 de la tarde. ¿Sí? Beso grande. Bueno, chao, Beso a las chicas. Ah, y está también Cristian. Besitos a todos. chao, Moni. Nos vemos. Chau, chau.